Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda el profesor José Luis Castillo. El día de hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento aritmético. Espero que estén preparados, listos para iniciar una nueva sesión de clase. El tema que he preparado para hoy es razonamiento inductivo. Y nuestro propósito es reconocer, analizar y resolver problemas sobre el razonamiento inductivo. Bien, mis estudiantes, recordemos el concepto de lo que es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general. Siempre tenemos que tener presente eso. Vamos a analizar casos particulares, siempre del caso más pequeño, hasta llegar a nuestro caso general. Bien, estudiantes, empezamos con nuestro primer problema que dice así. ¿De cuántas formas distintas se puede leer la palabra peruano en el siguiente arreglo? Acá tenemos nuestro arreglo y queremos leer la palabra peruano. Entendamos, mis estudiantes, lo que vimos. Recordemos algo, lo que vimos en la sesión anterior. Si yo quiero leer la palabra peruano, yo tengo que leerlo así, ¿no? Peruano, tengo por acá, por ejemplo, peruano, y tengo que, por ejemplo, seguir leyendo peruano, etc. Recordemos que yo puedo leerlo así, pero puede suceder o puede pasar de que yo cometa el error de olvidarme de una palabra o de contar una palabra dos veces. Eso es lo que nosotros no debemos hacer en este tipo de situaciones. Lo que se recomienda en este tipo de situaciones es utilizar el razonamiento inductivo. Entonces, vamos a empezar con nuestra resolución utilizando el razonamiento inductivo. Bien, el razonamiento inductivo nos pide que analicemos casos. ¿Cuántos casos debemos analizar? 3, como mínimo. Puedo analizar más, pero con 3 es suficiente. Entonces, nuestros casos particulares, ¿no?, deben parecerse a nuestra forma general, ¿sí? Recordemos que nuestra forma general era así. Entonces, como nuestra forma general era así, nosotros tenemos que trabajar los casos particulares guardando una semejanza con mi forma general. Entonces, mis estudiantes, nuestro primer caso va a ser así, con la letra P. Nuestro siguiente caso será con la letra P, E. Nuestro siguiente caso será con la letra P, E, R. Así, de esta forma. Nos damos cuenta que estamos guardando la forma de nuestro caso general. E inmediatamente podemos contar. Bueno, en nuestro primer caso solamente tenemos una palabra, que es P. En nuestro segundo caso tenemos dos palabras, que es por acá y por acá. En nuestro tercer caso tenemos, 1, 2, 3 y 4. Para aquellos alumnos que de repente tienen problemas en seguirme, vamos a ayudarnos por acá con este lapicito. Y por acá, por ejemplo, tenemos la primera palabra per, la segunda palabra per va a ser así, por acá. La tercera palabra per va a ser por acá. Y la cuarta palabra, la tercera, y la cuarta palabra va a ser por aquí. Ahí están nuestras 4 formas. Entonces, ahí están nuestras 4 formas. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, mis estudiantes, lo que tenemos que hacer ahora es darle forma a estos resultados. Y eso es lo que muchos de mis estudiantes, las clases anteriores, me han estado manifestando. Profesor, pero ¿cómo le doy forma, no? Para darle forma, tienes que practicar, tienes que darte cuenta que tienes que practicar un poco más. Por ejemplo, aquí tienes que darte cuenta que estos números que están aquí son potencias de 2. 1 es potencia de 2, 2 es potencia de 2 y 4 es potencia de 2. Pero este 1 lo puedo escribir así, ¿no? Como 2 a la 0. Pero este 0 lo podría representar como 1 menos 1, ¿no? De la misma forma, este 2 lo podría representar como 2 al cuadrado menos 1. Y este 4 lo podría representar como 2 al cubo menos 1. Ahora quiero que te des cuenta de dónde sale este 1, ¿no? De dónde sale este 2, de dónde sale este 3, ¿no? Este 1, mi estudiante, yo lo voy a relacionar con el caso. Recordemos que este es nuestro caso número 1. Como este es nuestro caso número 1, entonces será 2 elevado a la 1, pero a ese 1 le quito 1, ¿sí? Entonces 2 a la 0 me da 1. Igual, cuando yo tengo acá este 2, lo puedo representar con este 2 al cuadrado menos 1, pero este 2 es el número de caso. Ahí está, es mi caso 2, ¿no? Entonces será 2 elevado al número de caso menos 1. Lo mismo va a pasar aquí, mis estudiantes. Este es mi caso 3, ¿no? Entonces, como este es mi caso 3, mis estudiantes,
será 2 elevado a la 3, ¿no? Menos 1. Dicho esto, mis estudiantes, ¿sí? Notemos lo siguiente. Notemos entonces que mi forma general va a tener esto de aquí, ¿no? Se va a observar que el número de palabras va a ser igual a 2 a la n menos 1, donde n va a ser el número del caso. Esto ya lo podemos conocer como una especie de fórmula o método para poder resolver este tipo de situaciones. Entonces, en nuestra pregunta, que era de esta forma, de cuántas formas se puede leer la palabra peruano, simplemente voy a utilizar esta relación y va a ser así. Como peruano sería el caso número 7, simplemente sería 2 a la 7 menos 1. Y 2 a la 7 menos 1, 7 menos 1 es 6, 2 a la 6 es 64. Quiere decir entonces que yo puedo leer de 64 formas la palabra peruano. Y eso vendría a ser mi respuesta. Muy bien, mis estudiantes, espero que se haya entendido nuestro primer problema. Continuamos. Nuestra pregunta 2 dice así: ¿de cuántas formas distintas se puede leer la palabra peruano en el arreglo? Muy bien, acá tenemos nuestro arreglo, ¿no? Peruano, peruano, acá sí. Entonces, vamos, mis estudiantes, con la resolución. A ver, analicemos la figura, esta figura que está aquí. Antes de analizar la figura, vamos a hacer algunos comentarios. Antes de resolver, perdón, vamos a hacer algunos comentarios de forma que analizamos. Yo quiero que ustedes se den cuenta que esto que está acá, esto que estoy encerrando, es el mismo problema anterior, solamente que está, vamos a decir así, girado 90 grados. Es decir, es el mismo arreglo. Y si ustedes se dan cuenta, mis estudiantes, entonces va a obedecer la misma relación, es decir, era 2 elevado a la n menos 1, donde n, ¿quién era? N era el número de caso, y en este caso era el caso va a ser dependiendo del número de palabras, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, n va a valer 7, ¿no? N va a valer 7, y si n, mis estudiantes, vale 7, acá lo voy a poner en borrador, ¿no? Y si n vale 7, entonces rápidamente yo diré 2 a la 7 menos 1, acá habrá 64. ¿Sí? O sea, quiere decir que de acá yo puedo leer 64 veces peruano. Lo mismo voy a hacer en el otro lado, pero eso lo vamos a hacer ya en limpio. A ver, regresemos a la flecha. A ver. Antes de eso vamos a borrar aquí. A ver acá. Ahora sí, regresemos a la flecha y continuemos. A ver, lo que les había dicho, mis estudiantes, lo primero que voy a hacer es notar que este es el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, como este es el ejercicio anterior, mis jóvenes estudiantes, quiere decir que aquí la palabra peruano es 2 a la 7 menos 1, es decir, 64 palabras peruano. Ahora, notemos que acá también hay otro arreglo, y por lo tanto, también aquí habrá, ¿no?, 64 palabras peruanas. Por lo tanto, mis jóvenes estudiantes, el número de palabras peruano será simplemente 64 más 64. Notemos que no hay ninguna palabra repetida, por lo tanto R será 128, ¿no? Es decir, hay 128 palabras peruanos en este arreglo, y esa vendría a ser mi respuesta. El siguiente problema dice así: ¿cuántos caminos habrá en ir de A hacia B si solo se puede ir hacia abajo y a la derecha? Muy bien, mis estudiantes, acá me voy a permitir hacer un pequeño comentario. Quiere decir que lo único que está permitido hacer es ir hacia abajo e ir hacia la derecha. Es decir, yo me voy a desplazar hacia abajo o hacia la derecha. O hacia la derecha y hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un camino. Así, ¿no? Puedo ir así, mi camino de repente puede ser así. ¿No? Y etcétera, ¿no? Puedo seguir graficando caminos, pero mis estudiantes nos habremos dado cuenta que eso no es la forma, no es el método que vamos a trabajar. Para eso entonces vamos a utilizar el razonamiento inductivo y lo vamos a resolver acá. A ver, vamos con la resolución, mis estudiantes. Este es el problema. ¿Cuántos caminos hay de A hacia B? Yendo hacia abajo o hacia la derecha. Entonces, mis estudiantes, para yo resolver este problema, primero voy a resolver este espacio. O sea, voy a resolver primero cuántos caminos hay de aquí hasta este punto. A este punto lo he llamado M. Ahora, para resolver esto, mis jóvenes estudiantes, hay dos formas, ¿no? La primera forma, ¿no?,
simplemente sería colocando números. Si yo pongo acá 1, entonces acá es 1, acá, para este punto solamente habrá un camino, para este punto solamente habrá un camino, ¿sí? Para este punto será la suma de los caminos de aquí y aquí, que sería 2, para este punto, ¿no? Solamente habrá un camino, que sería este, ahí está. Para este punto solamente habrá un camino, que es este, para este punto habrá un camino, que es este, para este punto un camino, que es este, y por lo tanto para el punto M habrá la suma de caminos, que sería 6, y ese sería mi suma de caminos. Ahora quiere decir que para llegar de A a M hay 6 caminos. Ya, ahora mis estudiantes, eso lo podemos hacer así, o podemos usar el factorial. ¿Y qué dice el factorial? El factorial simplemente va a ser así. Como yo tengo dos caminos, o sea, yo tengo que tomar dos caminos, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Dos flechas, dos flechas hacia la derecha y dos flechas hacia abajo. Vamos a borrar acá para que se vea mejor, disculpen. Bueno, esto ya sabemos que podemos hacer, pero el método que les voy a enseñar aquí es así. Simplemente, mis estudiantes, vamos a, como yo tengo, vamos a decir así, 4 líneas, 1, 2, 3, 4, esas 4 líneas les saco el factorial, ¿no? Y ese factorial lo divido entre la cantidad de líneas que va a ser a la derecha, su factorial, por la cantidad de líneas hacia abajo, su factorial. Y eso sale 6. Para los estudiantes que no se acuerdan qué cosa es el factorial, simplemente el factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4, el factorial de 2 es 1 por 2, y así, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4 sería 24, el factorial de 2 es 2, 24 entre 2 por 2 sería 4, sería 6, ahí está, sale, ¿sí? Muy bien, ya tenemos entonces que de este punto a este punto tengo 6 caminos. Lo puedo hacer sumando como les indiqué, o lo puedo hacer con factorial. Ahora, vamos a imaginar que de este punto a este punto de aquí, ¿no? Acá, voy a llamarle este punto N, ¿no? Y nosotros podemos hacer lo que hice hace rato, hace un momento, ¿no? Por ejemplo, acá pongo 1, acá pongo 1, acá pongo 1, a este punto, como 1, 1, acá pongo 2, acá pongo 1, ¿sí? 1, acá también pongo 1, a este punto sería 1, a este punto sería 3, a este punto sería 3, a este punto sería 1, a este punto sería 6, a este punto sería 4, a este punto sería 10, a este punto sería 4 también, a este punto sería 10. ¿Sí? Ahí está, 10. Y por lo tanto aquí será 20. Por lo tanto entonces quiere decir que hay de M a N hay 20 caminos. Que también se puede hacer así, aplicando el factorial. Como hay 3 hacia la derecha y 3 hacia abajo, sería factorial de 6 entre el factorial de 3 por el factorial de 3. Ya está. Igual va a salir 20. En cualquiera de los métodos que tú elijas, va a salir 20. ¿Sí? Acá lo borramos para que esté presentable. Bien. Ahora, nos falta, mis estudiantes, nos falta hablar de este punto a B. Y eso simplemente lo haré ahí, ¿sí? Ahora, puedo hacer exactamente lo mismo que he hecho, ¿no? Hace rato. Es cuestión de que te acostumbres. 1, puede ser así, 1, 1. Acá sería 2, a ver si me ayudas. Acá ¿cuánto es? 1, muy bien. Acá es 3, muy bien, sigue. Para acá es 1, profesor. Acá es 3. Acá es 1. Acá, 1 más 3, 4, muy bien. Acá 6, y por lo tanto hacia B llegará 10. Es decir, que de M a N hay 10 caminos. Y bueno, eso lo podemos representar así. Como el factorial de ¿quién? El factorial de 5. ¿Sí? El factorial de 5. Ahí está. El factorial de 5. ¿Por qué 5, profesor? Porque hay 2 líneas hacia la derecha y 3 hacia abajo. O sea, 5 líneas en total. El factorial de 5 entre el factorial de 2, porque hay dos líneas hacia la derecha, por el factorial de 3, porque tiene 3 líneas hacia abajo. Operas esto y te da 10. Muy bien, mis estudiantes. Al final, ¿qué tengo que hacer después? Al final voy a decir que el número de caminos simplemente será el producto de estos tres resultados. Es decir, 6 por 20 por 10. Y eso me da 1200. Quiere decir entonces que hay 1200 caminos de A hacia B. Y ese vendría a ser mi respuesta.
Muy bien, muchachos, muchas gracias.